grabando, compartiendo. Ya. Bien. Ya, entonces habíamos nosotros ya dejado, habían adelantado, ya hablamos de lo que es las sucesiones, las propiedades que tenían, y nosotros estábamos interesados, seguramente ustedes ya tuvieron un pequeño acercamiento, una idea más o menos, pudieron en la clase de ejercicio. Voy a lo que estábamos interesados nosotros es estudiar el comportamiento de la función, de la sucesión, cuando la variable, cuando n se va a infinito. Voy a usar la noción n tiende al infinito, va a significar que n toma valores grandes, cada vez más grandes, y aumenta, sin control. ¿Qué pasa con el correspondiente término de la sucesión? ¿Qué ocurrirá con él? Habíamos dicho que nosotros experimentalmente, si empezábamos a hacer cómputos, podría ocurrir que los términos de la sucesión se empezaran a aparecer algún número. Y lo único que tenemos que hacer ahora, o sea, de manera bien informal, es formalizar esa idea de que se parezca a algo, que se parezca a un número. Y ahí aparece entonces la definición formal de límite de sucesiones, la que se está dando acá. En este ejemplo, cuando n es grande, 3 menos 1 sobre n es muy pequeño, o sea, es muy parecido a 3. Eso es lo que estamos... Eso es lo que nosotros empezamos a convencernos a medida que tomamos valores de n cada vez más grandes y reemplazamos en la sucesión. Ese número tiende a aparecer cada vez más a 3, ¿no? Entonces uno dice, bueno, debería esperar que es casi 3. Es casi 3. Y eso es lo que vamos a formalizar. Ya habíamos dado una idea, que era esta. Estaba acá. Dice que la sucesión converge, y aquí aparece el término converge a L, converge a un número L, o el límite es L, se anota de la manera que se está indicando ahí, sí, todos los términos se aproximan, o se parecen al número L cuando n, a partir de un cierto valor, a partir de un cierto instante, se parecen todos a L. ¿Cómo decimos que se parecen? Diciendo que su diferencia es muy parecida a cero. Perfecto. ¿Cómo decimos que su diferencia es muy parecida a cero? Diciendo que esa diferencia es pequeña. Pero ¿cómo podemos decir que es pequeña? Comparándolo con algo pequeño. Entonces tú controlas de esta manera. Dado un número pequeño, esta desigualdad indica que este número es más pequeño aún, porque es menor que él, y es positivo, mayor o igual que cero. Y por lo tanto, a su n es muy parecido a L porque su diferencia es muy parecida a cero. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo acá. Esa diferencia se puede hacer tan pequeña como se desee. ¿Mm? Entonces, efectivamente pasa lo que experimentalmente nosotros habíamos sospechado. ¿Mm? Esta es la forma rigurosa de hacerlo. Dado epsilon, existe un número natural m, tal que para todo n mayor que m, la diferencia en valor absoluto entre a sub n y L es menor que ese epsilon. Que eso lo interesante es que tenemos garantizamos de que todos los términos a partir de 1, de un valor de n, están cercanos a. Entonces tenemos una infinidad, muchos términos que están rodeando, entonces da la idea de que efectivamente ocurre lo que nosotros queremos que ocurra. Entonces, lo que uno tiene es sucesiones concretas y comportamientos que uno espera que ocurran, y lo que tenemos que hacer es formalizar, de acuerdo con esta definición, que efectivamente eso es así. Entonces, el ejemplo más inmediato, es decir, inmediato que ilustra la definición, es para la sucesión. Seguramente ustedes ya estudiaron este problema en la clase de ejercicios, pero lo volvemos a revisitar acá. Si tenemos la sucesión a su n 1 sobre n, es evidente que cuando nosotros formamos una tabla n versus 1 sobre n, y n empieza a tomar valores cada vez más grandes, esa fracción es cada vez más pequeña, ¿no? ¿Sí? Resulta fácil convencerse. Bueno, pero tenemos que formalizar esa idea intuitiva. Tienes que este límite vale 0. Y uno dice, en efecto,
nosotros queremos decir que este número, a su n menos 0, es más chico que cualquier valor dado. Así nos vamos a convencer de que efectivamente el límite es 0. Entonces debemos encontrar un número m natural, uno dice, tal que si n es mayor que m, para cualquier natural mayor que m, uno tiene garantía de que 1 sobre n es menor que epsilon. O sea, recuerden que, insisto, si nosotros tomamos un número muy chico, tú escoges este número, mayor que 0, todavía queda espacio. Entre epsilon y 0, todavía queda mucho espacio. Y entonces la idea es garantizar que todos los 1 sobre n queden ahí. Y por lo tanto, 1 sobre n es muy parecido a 0. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Garantizando que existe ese m mayor que 0, ese m natural. Entonces, nosotros aquí partimos usando lo que queremos hacer. Aquí, de alguna manera, como que usamos a lo que tenemos que llegar. Fíjate, nosotros queremos que esto pase. Queremos que ocurra esta desigualdad. Cuando haya algún natural m con esta propiedad. Entonces nosotros partimos. Si queremos que esto sea cierto, eso es equivalente a que esto sea cierto. O sea, si esto es verdad, va a ser verdad esto, que es lo que quiero. Bueno, entonces, el n es mayor que 1 sobre epsilon, dice uno. Bueno, si escojo un número natural mayor que este número, recuerde que epsilon está dado, por lo tanto, 1 sobre epsilon es un número fijo, conocido, por lo tanto, puedo escoger un natural mayor que él, entonces yo puedo escoger para cualquier natural mayor que este, igual que este, ya hay garantía, vale, por la forma como lo hemos hecho, que n es mayor que 1 sobre epsilon. Y si esto es verdad, eso es verdad. Por lo tanto, de acuerdo con la definición, sería el límite 0, efectivamente. Entonces, para convencernos de que efectivamente uno tiene garantía, lo que dice, por ejemplo, si epsilon es un número pequeño, por ejemplo, 1 sobre 1000, 10 a la menos 3, es un número pequeño, podría tomarlo más chico incluso. Entonces, el número que sirve, uno dice, sirve escoger m, un número que sea mayor que el recíproco. O sea que 1000. O sea, un natural mayor que 1000. Entonces, por ejemplo, si escogemos m, este número, o cualquiera mayor que él, ese es un natural, ese es mayor que, para ese natural vale que 1 sobre n es menor que este número. Si n es mayor que m. O sea, estamos diciendo que aquí tengo 0 y aquí tengo 1 sobre 1000. Lo que uno puede decir es que para todo natural mayor que 1001, si n es mayor que 1001, con seguridad el recíproco está ahí. Para todos los naturales mayor que 1001, 1 sobre n es menor que 1 sobre 1000. O sea, un número pequeño. Fíjate que aquí nos damos cuenta, fíjate, están todos a partir de Cn. Por lo tanto, si el épsilon los cojo más chiquitito, digámoslo, 10 elevado a menos 6, 1 sobre 1.000.000, por ejemplo, está por acá. Uno dice, oye, que el número es pequeño, pero voy a tener, yo sé que 100 es mayor que 10 elevado a 6 más 1, 1 sobre n está acá. Y de hecho están todos los términos. Y 10 a la menos 6 es muy chico, entonces 1 sobre n es más chico aún, es muy parecido a 0. Entonces lo que estamos diciendo es que 1 sobre n, hay garantía de que 1 sobre n, como son todos, 1 sobre n es casi 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Fíjate que este epsilon en esta, porque esto es una demostración, es una prueba, en esta prueba no estamos escogiendo este epsilon en particular, ni este otro, que a la menos 6, ¿no? Estamos escogiendo un valor de epsilon positivo, que en la práctica va a ser pequeño, pero no importa, no concreto, un epsilon pequeño. Y tenemos que garantizar que con esta información, esta diferencia es menor.
lo cual ocurre en este caso. Entonces, A sub n tiende a 0. Aquí entonces efectivamente la intuición se logró formalizar. Efectivamente es así. 1 sobre n es muy parecido a 0. Se ocupa esa notación. Por supuesto, uno no puede anotar esto, ¿no? Porque esta igualdad nunca se cumple. Lo que sí podría decir que 1 sobre n se aproxima, muy parecido a 0, cuando n es cada vez más grande. Entonces, con esto hay que ir jugando. Si n es muy grande, 1 sobre n es casi 0. Nunca es 0, pero es casi. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, el límite es 0. Esa notación de límite refleja esta idea. Una notación que refleja esa idea. Bueno, de la misma manera nosotros podemos probar, y aquí voy a empezar a ir, porque nosotros queremos hacer cálculos con estas cosas, queremos calcular con esto. Bueno, el límite cuando n tiende al infinito, de 1 sobre n elevado a p es 0 para p mayor que 0. Fíjate con cualquier exponente. P puede ser 2, 3, natural puede ser fracción también, P puede ser un medio. Si P es positivo, ese límite va a ser 0. El recíproco. Y la idea es la misma que en el caso anterior. Uno dice, para poder probar, uno tiene que tener un candidato al límite. Uno dice, este debería ser el límite. Experimentalmente, digamos que debería ser 0. ¿Ya? Entonces uno prueba con ese, dice, bueno, esa diferencia tiene que ser menor que epsilon. El mismo juego de antes, yo parto de esto y digo, bueno, si quiero que esto sea verdad, debería tratar de conseguir esto. Porque si esto es cierto, me puedo devolver. Ya, y entonces, si esto es cierto, es equivalente con esto. Por lo tanto, si logro probar esto, habré probado lo que me interesa. Y el límite sería 0. Entonces, de aquí hay que escoger m. Luego, si n es mayor que un número natural, que ya es mayor que 1 sobre este, el problema está resuelto, ¿no? Si m es mayor que este número, entonces cualquier natural mayor que m va a verificar por transitividad esta desigualdad y por lo tanto verifica la que quiero y por lo tanto, de acuerdo con la definición, el límite es 0. ¿Okay? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, entonces, tengo que este límite es 0. Antes de ver ese otro ejemplo, estudiamos el que está puesto acá. Mira. Considérese la sucesión. Aquí dice, pruebe que. Entonces, digamos, uno no pone cualquier número acá. Aquí no se trata de colocar cualquier número, ni 5 ni 10, digamos. Se supone que hay y después nosotros vamos a calcular estos números. Aquí puede resultar un poco extraño porque va a funcionar con 1, porque experimentalmente uno empieza a hacer cálculos y pareciera que se acerca a 1. ¿Okay? Uno dice, con un cálculo con una cantidad importante de números, uno dice, esto se comporta como el 1, cuando el n crece, grande. No puede ser ni siquiera tan grande, a lo mejor con n igual 100 ya este número es casi 1. Y a medida que empieza a aumentar, se aproxima más a 1. Entonces, esto te da como una idea, una sospecha. Uno dice, debería ocurrir esto. Debería ser que se acerca a 1. Entonces, lo que uno tiene que hacer acá en esta parte es formalizar que efectivamente sí es 1 el límite. Y entonces lo que tendríamos que probar aquí es que podemos, dado este número, tratar de encontrar un natural, m, de forma de garantizar esto, cuando el n es mayor que él. Entonces todo el juego es tratar de partir de esta desigualdad, no asumiéndola como cierta, sino cambiándola por otra conveniente, de tal manera de obtener este número. Fíjate los ejemplos anteriores. Nosotros partimos, que esta desigualdad sea verdad, es equivalente con que sea verdad otra, y tratar de trabajar con la otra. Entonces, lo que hacemos acá es, bueno, ¿qué es lo que es a su n menos 1? Bueno, aquí hacemos un poco de cálculo. Esa diferencia es esta. Entonces tendríamos que nosotros probar que 3 sobre n más 1 es menor que epsilon. Si para algún valor a partir de algún natural. Entonces nuevamente empezamos a jugar de acá. Digo, 3 sobre n más 1 es menor que epsilon. Y dice, bueno, pero esto es equivalente a que n más 1 es mayor, o sobre 3 es mayor que 1 sobre epsilon. Es equivalente a esto, ¿no? Porque son todos números positivos. Y esto es equivalente a que n más 1 sea mayor que 3 sobre epsilon.
Y aquí me doy cuenta que esto es equivalente a que n sea mayor que 3 sobre epsilon más 1, menos 1. Por lo tanto, si escojo un número natural que es mayor que este, cualquier natural, si escojo un m mayor que ese, cualquier natural mayor que este va a ser mayor que 3 epsilon menos 1, y ahí me puedo devolver y obtener esto, ¿no? El mismo razonamiento del caso anterior. Y es justamente lo que estamos haciendo. Escogemos el número, y no que sea natural. Tomemos m sub epsilon, yo lo tomaría mayor que, porque no tengo cómo garantizar que eso es natural, mayor que eso. Si escogemos un número natural mayor que 3 epsilon menos 1, entonces me sirve. Y con eso entonces logramos probar que el límite es el que se está indicando ahí. ¿Ya? Entonces, primero, la parte difícil, obtener como el candidato, ¿cuál debería ser? Una vez que uno dice, bueno, este debería ser el límite, probar que efectivamente el límite, en los ejemplos anteriores. Lo que vamos a estudiar son algunas propiedades, para que nosotros no tengamos que adivinar cuál sea el límite, sino como consecuencia de una información previa. Y estas propiedades nosotros podamos llegar a obtener el límite. Fíjate que en este ejemplo y en los anteriores, uno partía con un candidato A. Uno dice, esta sucesión debería acercarse a ese número. Y después formaliza esa idea. Aquí está la formalización de esa idea. ¿Ya? Entonces, ese límite es el que aparece ahí. Bueno, ¿será que todas las sucesiones tienen límite? Y uno dice, no. Déjenme plantear este ejemplo, que es, fíjate que y que uno lo va a conectar con el que el límite existe es único. Lo siguiente dice, sea la sucesión a su n menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n. Entonces la pregunta es, ¿esa sucesión se acerca a algún valor? Y uno dice, bueno, vamos viendo, cuando n es 1, es menos 1. Cuando n es 2, es 1. Cuando n es 3, es menos 1. Cuando n es 4, es 1. En 5, en 6, en 7, en 8. ¿Será que esa sucesión se parece a algún número? Uno diría, bueno, resulta evidente en el contexto del ejemplo anterior, o experimentalmente con calculadora, que si tomo un número que no es ni 1 ni menos 1, la sucesión no se acerca a él, ¿no? Porque o es este, o es ese. Recuerde que acercarse significa que como número se parece. Este número es 0,5. Todos los términos o son 1 y menos 1. Nunca no van a tener ni parecido con 0,5. Tampoco uno debería esperar que el límite, si lo hay, sea un número distinto ni de 1 ni menos 1, ¿no? Si tomo otro número, por ejemplo 2, bueno, la sucesión es menos 1 y no tiene nada que ver con 2 ni se va a acercar a ese número, ¿no? Acercar en el contexto que hemos visto anteriormente. Entonces, uno diría, bueno, esta sucesión no debería tener límite. El otro problema es que, bueno, tal vez sea 1 el límite. Tal vez sea 1 el límite porque muchas veces es 1. De hecho, para todos los pares es 1. Entonces, ¿será que siempre se parece a 1? Pero resulta que en los impares es menos 1. Y entonces acá tenemos que tener presente, y no me quiero extender tanto con esto, cuando nosotros hablamos de parecerse, como en este ejemplo, como en el anterior, uno dice, bueno, se está pareciendo, pero a partir de un cierto valor de n, es decir, todos los términos de esta sucesión se parecen a 3, pero sin saltarse ninguno, ¿no? Es decir, estamos diciendo que si n es 1.000.000, el número que forme va a ser casi 3, y para los consecutivos, con los consecutivos, más a 3 se parece, ¿no? Es decir, voy tomándolos todos, sin saltarme ningún término, a partir de 1. Eso es lo que está puesto en esta definición. Para todo n a partir del, porque me interesa que si hay uno a partir de él, todos los consecutivos de él también se sigan pareciendo. No me interesa que algunos, me interesa que todos se sigan pareciendo
a partir de un valor, ¿sí? Si yo descubro que el A en el término millón es muy parecido a ese número, me gustaría que todos los que le siguen sean más parecidos aún. Eso está dado por esta definición, por el para todo. Pero eso no ocurre acá, porque aquí muchas veces se parece, es 1, pero no consecutivamente, ¿no? Porque ya el siguiente cambió de número. Estoy muy lejos, ¿no? Entonces esta sucesión no debería tener límite, no debería acercarse a ningún valor. Aun cuando se parece siempre, muchas veces a 1, infinitas veces a 1, e infinitamente a -1, no lo hace de manera consecutiva. De la misma manera como la fue la 1 partido por n. Entonces, efectivamente, lo que va a ocurrir es que esta sucesión diverge. La sucesión, recuerda que se dice que diverge cuando no tiene límite. No se acerca a ningún valor en particular. ¿Ya? Bueno, y la idea de mostrar que diverge es esta. Partimos con la definición. Entonces, mira, ¿puede ser el límite 1? Bueno, y mostramos acá que no puede ser 1. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir que nosotros queremos que a partir de un natural todos los que le siguen a él se parezcan, todos los que le siguen. Entonces, supongamos que el límite fuera 1, entonces lo que tendría que ocurrir es que con cualquier valor de epsilon, en particular con este, tendría que funcionar, ¿no? Esta desigualdad, pero siempre a partir de 1. Y resulta que si tomo ese valor de epsilon, por ejemplo, y desarmo esta desigualdad, quedaría -1/2 más 1 es menor que a sub n, simplemente por propiedad de valor absoluto, 1 más 1/2. Entonces yo estaría parado aquí, y uno diría, bueno, todos los términos a partir de un cierto natural están todos aquí. Pero resulta que si tomas un término, yo sé que voy a poder encontrar un número impar que sea mayor que él. Entonces va a ser este. Y por lo tanto esta desigualdad no se cumple, porque tendría que cumplirse para todos, ¿no? Por lo tanto, uno no puede ser límite, porque tienen que ser todos. Y el mismo razonamiento lo aplica al revés, ¿no? Si uno toma -1 acá, y aquí está 1, uno dice, para este valor de epsilon, uno tiene que todos los términos deberían estar atrapados por estos dos números, que sería -1/2 y -3/2. Todos a partir de ese valor de n. Y resulta que, dice uno diría, tendría que pasar todo esto para todo n a partir de algún valor. Ya, pero resulta que si toma algún natural, algún natural que escoja mayor va a ser par, necesariamente, ¿no? Y entonces el respectivo a su n va a ser este. Pero yo quiero que todos estén acá, de hecho eso es lo que debería ocurrir con el límite, entonces eso no se cumple. En consecuencia, tampoco -1 puede ser límite. Y lo que estaría faltando es mostrar que ningún otro número también va a ser límite. Y el razonamiento es muy parecido a lo que se está contando aquí, porque si uno escoge un número que no es ni 1 ni -1, un L que no es ni 1 ni -1, uno puede siempre considerar cuál es la distancia más cerca. Dado un número que no es ni 1 ni -1, cuál es la mayor de la distancia más chica de esa, a 1 o -1, que es esa que está ahí. Ninguno de estos dos números es 0. Y entonces, si uno escoge la mitad de la distancia como epsilon, entonces esta desigualdad nunca se va a cumplir, porque a sub n o es 1 o es -1. Entonces, cualquiera de las tres situaciones te descarta que se acerque a algo, lo cual es intuitivo. Insisto que la definición de límite nos está diciendo de que para infinitos valores de n está cercano. No está diciendo que para muchos infinitos valores de n está cercano. Lo que está diciendo es que que existe un valor tal que todos a partir de él, es decir, si este natural es mayor, todos los que le siguen a él, o sea, todos los infinitos, están cerca. Entonces uno tiene un control absoluto, ¿no? No me sirve que solo algunos estén cerca. ¿Ok?
Bueno, esta sucesión no tiene límite. Esta sucesión menos 1 la n no tiene límite. ¿Ok? Bien, entonces hay sucesiones que tienen límite y otras que no la tienen. ¿Ya? Bien, Profe, sí, cuénteme. ¿se puede entonces nosotros para demostrar ocupar el epsilon darle valores? No, el epsilon no le das valores, insisto. No, al epsilon no le das valores. Aquí solamente dice un ejemplo para mostrar eh, que si el epsilon es chico, el 1 sobre n va a ser más chico aún. No, tú no le das valores, tú tienes que probar con un epsilon arbitrario. Fíjate la definición. La parte que es difícil, en principio, es saber quién es el candidato al límite. Fíjate que tú tienes que comparar de esta manera. Tienes que partir de aquí y de aquí obtener el m. En principio, la parte difícil es saber con quién comparar. Bueno, aquí nos están dando ese. No, el epsilon es cualquiera. Tú trabajas con un arbitrario. Ese número es cualquiera. Tienes que trabajar con ese arbitrario. ¿Ok? Eso es lo que vamos lo que vamos a hacer. En principio esta es la definición de límite y algunos límites se prueban de esta manera. ¿Ok? Se comprueban de esta manera, pero insisto, uno tiene previamente una idea de cuál podría ser el límite. Yo digo, este puede ser el límite. Lo interesante es que con esta definición que se ajusta con la idea intuitiva, uno puede comenzar a obtener propiedades que te permitan hallar límites. ¿Ok? Bueno, primera observación acá, dice que la sucesión, si tiene límite, si se acerca, se va a acercar solamente a un número. Si tú experimentalmente haces muchos cálculos, te vas a acercar solamente a un valor, no a dos distintos. Dice que si a su n se acerca a L y se acerca a L0, deben ser iguales. Eso es otra manera de decir que el límite es único. Fíjate que dice tiende a lo más, podría no acercarse. Eso es lo que estamos diciendo. Una sucesión podría no tener límite y si lo tiene, es un único número. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar algunas propiedades de los límites que nos van a permitir hacer cálculos. Nosotros queremos calcular límites. ¿Ok? De hecho, nosotros queremos hallar cálculos sin usar la definición. Bueno, pero la definición nos va a permitir obtener algunas propiedades. La primera propiedad importante es la que se llama el límite de una sucesión que es geométrica. Esto es algo que ustedes han visto, me imagino, ya a esta altura en álgebra. Esta expresión que está ahí se llama una progresión geométrica, ¿cierto? El z está fijo, r elevado a n. Progresión geométrica. R es la razón. Fíjate que n empieza a tomar valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa con la sucesión? ¿Hacia dónde se acerca? Y lo que se puede probar es lo siguiente. Lo que se puede probar es que si ese número r está entre menos 1 y 1, en el intervalo abierto, entonces esta sucesión se acerca a 0. Si el r está ahí. ¿Mm? Si el valor de r está entre menos 1 y 1, se acerca a 0. Si r es 1, bueno, te queda constante. ¿Ok? Si r es 1, te queda constante. Hay alguna cuestión que no lo dije aquí, pero resulta ser más o menos inmediata. Lo voy a colocar acá, en la definición de límite. Voy a decir aquí, qué raro que no lo haya dicho antes. Nota que si la sucesión es constante, entonces el valor del límite es la misma constante, ¿no? Una propiedad, si la sucesión es constante, es decir, para todo valor de n a su n es c, entonces el límite de a su n es c, ¿no? Es c.
Si con n igual 1 es constante, con n igual 2 lo mismo, n igual 3, n igual 4, todos los números son iguales a c, es porque te pareces a c, pues si no tienes nada más que él, así que te acercas a sí mismo, digamos, ¿no? El límite de la constante, de la sucesión constante es constante. Entonces, en el caso que R, acá volviendo a la sucesión geométrica, si R está entre menos 1 y 1, el límite es 0. Bueno, uno lo puede comprobar con lo que estoy haciendo, no es una demostración, pero más o menos convénzase de que si R es un tercio y empieza a tomar potencias de él, un tercio al cuadrado, un tercio al cubo, un tercio a la cuarta, entonces evidentemente estos números se van haciendo cada vez más pequeños. Es cosa de tomar una calculadora. Lo que uno puede probar a la quinta, etcétera, etcétera, es que este límite vale 0. ¿Mm? Bueno, no nos enredemos tanto con la demostración, fíjate, lo que queremos probar esto, y esto es equivalente a n por cuánto. Si nosotros aplicamos logaritmo acá, bajamos el exponente, ¿no? No quiero, esto, yo quiero que esto sea menor que epsilon, y entonces esto es equivalente, si aplicamos logaritmo natural, nos queda n por el logaritmo de r, valor absoluto aquí es menor que el logaritmo de epsilon, ¿de acuerdo? Sí. Y acá entonces uno dice, si epsilon es menor que 1, no, es que el r ya es menor que 1, entonces mira, este número que está acá es negativo, porque ese número está en menor que 1. Recuerda que si el número está entre 0 y 1 es logaritmo negativo, por lo tanto yo puedo multiplicar por menos 1, ¿sí? Y cambio la desigualdad, ¿ok? Entonces de acá podría decir que el n es mayor que esto, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir eso. Ese es un número negativo, entonces multiplico por menos 1. En realidad, sí, eso que está ahí, ¿no? Entonces yo puedo tomar aquí el epsilon menor que 1, como es cualquier epsilon, ¿ok? Como es cualquier epsilon, entonces yo podría tomar el epsilon menor que 1, y entonces este número es positivo, ¿sí? Y entonces uno dice, para m natural, m mayor que este número, sobre logaritmo de r, vale que r elevado a n es menor que epsilon, para todo n mayor que m. Bueno, entonces logramos encontrar el n donde funciona. Y entonces con ese no funciona. Bueno, pero aquí en esta parte no me interesa tanto que nos quedemos en esto, sino que me interesa que entienda que esta demostración prueba que efectivamente ese límite es 0, cuando el r se mueve entre menos 1 y 1, sin incluir los extremos. Cuando r es 1, la sucesión converge a 1, bueno, es constante. Y si el valor absoluto es mayor que 1, el límite no existe. Digámoslo acá, si r mayor que 1 diverge. Después vamos a explicar eso de que diverge a infinito. Simplemente vamos a decir que diverge, o sea que no tiene límite.
diverge. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra propiedad, otro límite que vamos a usar. El límite de la progresión geométrica. Ese límite tiene ese comportamiento. Bueno, insisto, lo que nos interesa a nosotros es calcular límites. ¿Cómo calcular? ¿Es posible calcular? Y la respuesta es sí, pero para eso vamos a establecer algunas propiedades. Y estas propiedades son también intuitivas, pero intuitivas en el sentido de que si uno hace cálculos, debería ocurrir. Dice lo que se entiende por el álgebra de límites. ¿Qué trata esto? Mira. Si tú tienes un número, si una sucesión se parece, tiende a un valor de L, y otra sucesión tiende a otro valor, entonces lo que debería ocurrir, y lo que está diciendo la primera propiedad, es que si tú ahora sumas estos números, término a término, entonces uno debería esperar que si A su n muy parecido con L y B su n muy parecido con M, esa suma debería ser muy parecida con esta suma. ¿Mm? Eso es algo razonable. Si uno hace una tabla de valores, uno dice, sí, mira, esto que está aquí debería ocurrir. Y también debería ocurrir esto. Bueno, si yo lo resto término a término, también debería pasar. Porque voy restando y entonces como que las operaciones de alguna manera van preservando el mismo comportamiento. Como que no se, la cercanía se sigue manteniendo, pero se acercan al número que es la suma y al número de diferencia. Y también lo que va a ocurrir, que si yo ahora multiplico los números término a término, debería acercarse al producto de las aproximaciones. Uno dice, esto debería ser cierto porque uno empieza a hacer cálculos y por tablas de números y dice, ¿es verdad? Bueno, sí, lo que dice esa álgebra de límite que es cierto. Dice que eso es verdad. Si A su n converge a L y B su n converge a M, entonces la suma, el límite de la suma, fíjate que aquí A su n y B su n los puedo sumar los términos, porque puedo sumar fórmulas, es álgebra de funciones, podemos sumar fórmulas, podemos restar fórmulas, podemos multiplicar fórmulas y las podemos dividir. Eso ya lo vimos para funciones. Recuerda que las sucesiones son en particular funciones, definidas en números reales, en naturales, ¿correcto? Así que toda esta parte es el álgebra de funciones, la suma, el producto, el cociente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con hacia dónde se acerca la suma? Bueno, la suma dice que se acerca a la suma o a la diferencia de los límites. Eso se escribe de esa forma. El límite de la suma de sucesiones es la suma de los límites. El límite del producto, el producto de los límites. Y el límite del cociente va a ser el cociente de los límites, siempre que m sea distinto de 0. Porque tú no puedes dividir por 0. Vamos ahora pronto a dar una explicación a dividir por 0. ¿Okay? Caso particular de 2 es que una de las sucesiones constantes. Si a una sucesión que se acerca a un número, lo multiplico todos los términos por uno mismo, una constante, entonces el límite también se va a multiplicar por esa misma constante. Eso es lo que está diciendo. Bueno, esta propiedad de límite de sucesiones nos va a permitir calcular límites a partir de algunos. Ya, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la siguiente. También es intuitiva. Se llama el teorema del acotamiento. A veces en algunos textos le dicen el teorema del sándwich. Dice lo siguiente. Lo que dice este teorema es, si tú tienes una sucesión que se acerca a un valor y tienes otra sucesión que se acerca al mismo valor, ¿m? Dos sucesiones de números que a medida que n crece se aproximan al mismo número, entonces, y si tienes algo
entre medio, voy a decirlo así, B sub n. Y si tienes algo entre medio, por eso que se dice acotada o sándwich, fíjate que si esta sucesión está entre medio de de esos dos números para cada n, aquí está B sub n, y aquí está C sub n, y aquí está A sub n, siempre. Entonces, como que el comportamiento de los dos extremos arrastra lo que está al medio. Si B sub n y C sub n se parecen a L, lo que está al medio es arrastrado también. Eso es lo que está diciendo ahí. Como que de alguna manera lo llevan, lo conducen. Primero, está forzado a tener límite y segundo, debe ser ese valor. Ese es el teorema del acotamiento. Ese es el teorema del acotamiento. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? También nos va a permitir calcular límites. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Primero quiero ver el problema, el 2, y después vemos el 1. Mira. Podemos calcular algunos límites ya. Y de hecho, esto que estoy haciendo aquí va a ser cálculo. Mira. Hay un límite básico, tenemos que tener una cantidad mínima de información para ocupar los teoremas. ¿Cuál es la cantidad mínima de información? Es esta. Primero, este límite es el que se está indicando ahí. El límite de la constante. Y segundo, este que está acá, que está puesto en otro color. Vamos a ocupar esta información. Límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n elevado a p. P es cualquier número fijo, ¿no? Con esa información y el álgebra tú puedes calcular otros límites. Veamos el ejemplo número 2. Ejemplo número 2, mira. Dada la sucesión a su n. Ahí está. A su n, ¿qué fórmula tiene? Es esta fórmula. Más 1. Fíjate que a su n es la suma de dos fórmulas. Esta y esa. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el límite de una suma de dos fórmulas, lo que dice el teorema, si quiero calcular el límite de una suma o diferencia de dos fórmulas, como ese, lo que tengo que preocuparme es ver si separadamente cada fórmula tiene límite. Si cada fórmula tiene límite, la suma de ellas o la diferencia también va a tener límite y ese valor es la suma de los límites. Entonces lo que vemos acá es, este ejemplo, mira, esta sucesión es constante. Tiene límite. El límite cuando n tiende al infinito de esta es 1. ¿Ya qué puedo decir de esta sucesión? 3 sobre n a la cuarta. Entonces, volvamos a mirarla de nuevo. Mira, 3 sobre n a la cuarta es 3 por 1 partido por n a la cuarta. Fíjate que esta sucesión es el producto de una constante por otra sucesión. Entonces, uno dice, bueno, de acuerdo con esta última propiedad, tengo una sucesión que es el producto de una constante por una fórmula. Entonces, si esa fórmula tiene límite, al multiplicar la fórmula con la constante va a tener límite y el límite va a ser la constante por el límite de la fórmula. Entonces vamos acá, decimos, mira, entonces bastaría preguntarse si esta sucesión tiene límite. Si esa sucesión tiene límite, el valor del límite lo multiplicas por 3 y obtienes el valor de este límite. Aquí ya estamos haciendo cálculo. Llegamos a las partículas elementales, llegamos aquí. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con esta sucesión? Bueno, pero esta sucesión es esta. Con P igual 4. Y ese límite vale 0. Eso es lo que estamos diciendo. Con ese valor especial de P vale 0. Con cualquier valor de P. Entonces lo que decimos, entonces, este límite 1 sobre n a la cuarta es 0. Ese resultado ya lo conozco, así que lo ocupo. Como este vale 0, este límite, aquí ya estamos haciendo cálculo. Estamos usando reglas y alguna información anterior. Es 0. ¿Ok? Ese límite vale 0. Entonces, como la sucesión es la suma de esas dos,
vamos a calcular el límite usando la regla. ¿Qué dice la regla? Dice que para calcular el límite de una suma de funciones, de sucesiones, tú calculas el límite separadamente y los resultados los sumas. Esa sería la manera práctica de utilizar la fórmula. Y entonces lo que hacemos acá es, bueno, quiero calcular este límite. Entonces, el límite de esta suma calculo separadamente, lo señalizo, voy a calcular ese límite y voy a calcular este límite. Pero resulta que este ya lo calculé aparte y me dio 0, y este lo calculé y te dio 1, la suma es 1, así que 1 es el límite de esta sucesión. Aquí estamos usando entonces la propiedad. Una mezcla de propiedades. ¿Cuál? El álgebra de límites y un conocimiento previo. Unos límites previos que son básicos, como este, ¿no? Aquí no estoy demostrando nada, aquí estoy ocupando. Entonces, hay una cantidad de información dada y esa la estoy ocupando. Y con esto puedo entonces probar o mostrar otros límites, encontrar otros límites, como ese que está ahí, por ejemplo. ¿Ok? Ese es el primer problema. Si quisiera uno con el producto, 2 estrellas, por ejemplo, calcúlate el siguiente límite, límite cuando n tiende al infinito, de 2 sobre raíz de n, factor de 1 más 1 sobre n. Entonces uno dice solución, esta expresión, ¿sí? 2 sobre raíz de n, digámoslo directamente acá, voy a aplicar directamente la regla. Fíjate que esta sucesión es un producto de dos fórmulas, ¿correcto? Entonces yo puedo operar de la siguiente manera. Tratando de calcular esos límites. Ahí. ¿Ok? Y si cada uno de esos términos tiene límite, entonces puedo calcular el límite del producto de ellos como el producto de los límites. 1 más 1 sobre n. Este límite es igual al este límite. Aquí ya estamos haciendo cálculo. Se calcula como ese límite por este otro límite. Eso es lo que dice la regla. Pero tenemos que tener previamente alguna información sobre los factores. Bueno, entonces uno empieza a analizar los factores. Entonces mira, aquí empieza a pasar lo mismo que en el caso anterior. Este límite nos damos cuenta que se puede calcular de manera eficiente porque este límite es lo mismo que este límite, ¿eh? Fíjate que raíz de n es n elevado a un medio. Y ese límite vale 0, nuevamente. Ahí está, ¿no? Con p igual a un medio, ese límite es 0. Entonces lo colocamos acá, ese límite entonces tiene el valor 0. Decimos aquí, este límite vale 2 por 0, 0. ¿Ok? ¿Y qué podemos decir de este límite de 1 más 1 sobre n? Bueno, ese límite es como el límite del problema anterior. Este límite es el límite, ese límite vale 1, ¿no? ¿Se ve que vale 1 ese límite? ¿Sí? Ese límite es 1. Uno dice, ¿por qué? Ya que este límite es 0, cuando n tiende al infinito, ¿sí? Y aquí estoy usando la propiedad anterior, el límite de la suma de los límites. ¿Ok? Entonces, como este límite es 0, este límite vale 1. Y ahora entonces, como cada uno de los factores tiene límite, la propiedad que te está indicando el álgebra de límite te dice que para calcular el límite de un producto, tú calculas el límite del primer factor, el límite del segundo factor,
Por lo tanto, el límite de la sucesión es ese. Entonces, como pueden apreciar, estamos usando cálculo acá, estamos usando las reglas anteriores y algún conocimiento previo. Bueno, eso entonces, estas reglas, que se llama el álgebra de límites, que podemos ocupar ese que está ahí, se muestran usando la definición. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas de las propiedades. Profe, Sí, dígame. ¿y para el álgebra de límites tiene que tender n sí o sí al infinito? Sí. El n siempre tiende al infinito. Esta notación, sí, el n tiende al infinito. Y como es una cosa que se sobreentiende, n siempre tiende al infinito, en algunos casos, y yo lo voy a hacer, voy a omitir el símbolo infinito. Simplemente voy a colocar n, sobreentendiendo que n se va al infinito, ¿ok? En algunos casos omiten esto último, para no cargar tanto la notación. Se subentiende siempre que el n crece, el n toma valores. Fíjate que aquí, en esta álgebra, ya no es necesario que haga tabla de números, ni que trabaje con el épsilon, ni nada, porque estoy haciendo cálculo. Parto de una información básica y previa, algunos límites conocidos, y si el límite que quiero calcular es una fórmula que es una combinación de sumas, productos, cocientes, puedo calcular usando este límite. Veamos el asunto del cociente. Mira, aquí tengo un ejemplo con el cociente. ¿Cómo calcularíamos el límite de esta función, de esta sucesión? La idea es usar la información previa. Entonces la estrategia acá es la siguiente. Fíjate que no me sirve calcular el límite del numerador por el límite del denominador, porque me pasan cosas raras. Fíjate que el límite del numerador, ¿cuánto da? Cuando si n es 1.000.000, ¿cuánto es 3 más 2 por n elevado al cubo? Es mucho más grande, ¿no? 1.000.000 al cubo es un número súper grande, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo el denominador. O sea, si tú calculas numerador y denominador, vas a llegar a algo que vamos a explicar más rato, pero a algo que es como muy grande, partido por muy grande. Si yo ocupo este símbolo para indicar muy grande, te quedaría muy grande partido por muy grande, infinito sobre infinito. ¿Y esto qué diablos es? No hay ninguna información respecto de eso. Esta fracción, de hecho, ni siquiera tiene sentido como fracción, nada, porque este es un símbolo que va a indicar muy grande, pues, de hecho lo ocupamos aquí. N se va a infinito, el cuadrado mucho más grande aún, ¿no? Entonces tenemos que usar otra estrategia para calcular este límite. Y la estrategia es la siguiente, voy a decirlo acá, 3 más 2n cubo sobre 5n cubo. Lo que podríamos hacer, utilizando, y esta estrategia está motivada solamente por este límite, que ya lo ocupamos en dos veces ya, yo sé que esto tiende a cero. Siempre que el p es positivo. Entonces yo puedo usar esta información para calcular. Entonces lo que podemos hacer acá es dividir el numerador y el denominador por el mayor exponente que aparezca. El mayor exponente es 3. Si tú divides, cuando yo digo dividir numerador y denominador, es hacer esto. Recuerda que con esta la expresión no la estás alterando. 1 partido por n cubo sobre 1 partido por n cubo, eso vale 1. No estás haciéndole nada a la expresión, la estás escribiendo de una manera distinta. Esta expresión que está acá, ¿ok? Nos queda así. 3 sobre n cuadrado, n cubo, más 2. Y el denominador quedaría así. 5 menos 2 sobre n cuadrado. La expresión original es igual a esa, que es la que está puesta acá. Entonces, no le hemos hecho absolutamente nada. Si nosotros hacemos el álgebra, si sumamos las fracciones en el numerador y denominador, y hacemos la operatoria, llegamos justamente a esto. La escribimos de una manera distinta, pero ¿por qué distinta? ¿Por qué la escribimos así? Porque ahora entra a jugar este tipo. Fíjate cómo son las expresiones en el numerador y denominador. En el numerador aparece esta expresión, 3 sobre n cuadrado. Ya sé cómo calcular este, po.
Ya puedo calcular ese límite, y la constante también tiene límite. Fíjate el denominador, aparece una constante, el límite de la constante es constante, y aparece este término, que lo puedo calcular. ¿Ok? Entonces, ahora como está escrito, ahora sí puedo usar esta regla, que dice la regla del cociente. Dice que si tú calculas, si tengo una fracción, si tú el denominador tiene límite, calculamos el límite del denominador, y ese número no es cero, ¿correcto? El límite de la fracción va a ser la fracción de los límites. Calcula el límite del numerador y formas esta fracción, y esta fracción va a ser el límite que estás buscando. Entonces, eso lo podemos hacer aquí, y no lo podemos hacer ahí, porque cuando calculamos el límite ahí no nos queda una cosa rara que tenemos que explicar. Pero así como está escrito, sí podemos calcular el límite. El límite del denominador, aquí voy a ocupar esta notación, es 5, ¿correcto? De la misma manera como este límite se calcula acá, y da 5. Este límite es 5, y este límite aporta 0. 5 menos 0, 5. Es distinto de 0. El límite del numerador da 2. 3 sobre n se va a 0, y esto tiende a 2. Así que, como el denominador tiene límite distinto de 0, el límite de esta fracción, que fue escrita convenientemente, sí, es 5, 2 quintos. ¿Ok? Ese límite vale 2 quintos. ¿Ya? Ahí usamos entonces, nuevamente, un límite conocido y un poco de álgebra y una propiedad de límites. Aquí estamos, como pueden apreciar, estamos calculando límites. Estamos obteniendo límites a partir de otros y de un conocimiento. Fíjate que aquí yo no estoy probando que este límite vale 2 quintos, en realidad vale 2 quintos por este argumento, pero es difícil sospechar que ese es el valor, a menos que uno haga hartos cálculos, ¿no? Aquí obtenemos el límite como consecuencia de unas propiedades y de un conocimiento previo. Esto es cálculo, estamos haciendo cálculo. Digamos una cosa más, ¿cómo podemos usar este teorema? Dice, del acotamiento es sumamente útil, resultado teórico, pero nos permite calcular, veamos el ejemplo acá, mira, ¿cuánto valdría el límite de 1 sobre n factorial? Bueno, uno debería pensar que esto es 0, ¿no? Bueno, n factorial es mucho más grande que n. Si 1 sobre n es casi 0, con mayor razón 1 sobre n factorial. ¿Es una idea intuitiva? Bueno, eso lo puedo probar, lo puedo calcular, y la respuesta es sí. ¿Cómo? Así. 1 sobre n factorial queda atrapado entre 0 y esta otra. Está atrapado entre dos sucesiones, por abajo 0 y por arriba 1 sobre n. ¿Por qué queda atrapado por arriba por 1 sobre n? Porque n es más chico que n factorial. Y por lo tanto el recíproco cambia la desigualdad. Ya, pues entonces ahora estamos en esta situación. En esta, ¿no? Que una sucesión respecto de la cual yo no tengo ninguna información, respecto de si converge o no, quedó atrapada por dos sucesiones en las cuales sé que tienen límite o que puedo decir algo. El teorema del acotamiento dice que si esta y esta, C sub n y B sub n, convergen y lo hacen al mismo valor, entonces la sucesión que estoy estudiando también lo hace al mismo valor. Y esto es lo que justamente ocurre acá. 1 sobre n se acerca a ¿dónde? A 0. Y la función constante 0 se acerca a 0. Por lo tanto, arrastra ese resultado a la 1 sobre n factorial. 1 sobre n factorial es 0. Entonces aquí usamos esa otra herramienta para concluir esa información que está ahí. ¿Ok? Entonces, nuevamente, unas consecuencias de las propiedades es esos cálculos que estamos comentando ahí. Bueno, mañana vamos a seguir con más propiedades que nos van a permitir calcular más límites. ¿Ok? Eso es lo que vamos a seguir estudiando. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Hay alguna consulta? Déjenme para acá. Son las 15:20, sí. No me No, acuerdo. profe. Ya.